Hace como una hora Donald Trump les habló a los estadounidenses. Esto viene después de, un discurso del primer ministro albanese de Australia para la gente judía y también del primer ministro Starmer para los británicos. Y en ambos discursos, tanto Starmer como Albanese le dijeron a la gente: sabemos que los precios del combustible y del gas están subiendo y que debemos esperar más dolor, pero haremos todo lo posible para asegurar que sus bolsillos no se vean tan afectados. Donald Trump, en su mensaje a los estadounidenses, básicamente dijo que esta guerra va a seguir y que Estados Unidos podría empezar a bombardear la infraestructura energética y petrolera de Irán. Bien, escuchemos un poco de sus palabras. Nuestra economía es fuerte y mejora día tras día, y pronto estará rugiendo como nunca antes. Va a superar los niveles que tenía hace apenas un mes. He dejado claro desde el principio de la Operación Furia Épica que seguiremos hasta que nuestros objetivos se cumplan por completo. Gracias al progreso que hemos logrado, puedo decir esta noche que estamos en camino de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en poco tiempo. Muy pronto vamos a golpearlos extremadamente duro durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a devolverlos a la edad de piedra, que es donde pertenecen. Bien, entonces básicamente está diciendo que estamos ganando esta guerra y que los vamos a bombardear hasta la edad de piedra, lo cual nos indica que en realidad no está ganando esta guerra. Ahora, también quiero que veamos a otra persona, que es Peter Hegseth y su nuevo mapa estratégico. Recuerden que esta guerra en Irán no se está terminando. De hecho, mucha gente cree que apenas está empezando a intensificarse. Hay rumores de que Donald Trump ya autorizó el uso de fuerzas terrestres, así que podríamos ver una invasión a Irán tan pronto como este fin de semana, pero definitivamente este mes. Pero mientras Estados Unidos pelea esta guerra en Irán, este es el secretario de Guerra, Peter Hegseth, y anunció que Estados Unidos controlará toda América del Norte, desde Groenlandia hasta el Golfo de México, llegando al Canal de Panamá y sus países vecinos. En el Departamento de Guerra llamamos a este mapa estratégico la Gran América del Norte. ¿Por qué? Porque cada nación soberana y territorio al norte del Ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, no es parte del sur global. Es el perímetro de seguridad en este gran vecindario en el que todos vivimos. Bien, básicamente lo que está diciendo es que vamos a imponer la doctrina Monroe en América del Norte. Suena muy extraño para la gente que Donald Trump esté peleando esta guerra en Irán, que no es realmente ganable, y que al mismo tiempo esté siendo tan agresivo en América del Norte. Está buscando pelea con Canadá, con Dinamarca, por Groenlandia, con Colombia, con México, con Cuba. De hecho, está avergonzando a Cuba ahora mismo y la gente espera posiblemente una invasión a Cuba muy pronto. Así que la gente simplemente piensa que Donald Trump está por todos lados y que es un idiota. Bien, esto es Irán y todo el mundo dice que una invasión terrestre de Irán sería una estupidez porque es demasiado grande para invadir. Ahora mismo, Estados Unidos solo tiene unos 50.000 soldados en el Medio Oriente y la geografía, el terreno, hace que sea muy difícil de controlar. Bien, tienes estas montañas, las montañas Zagros, que permiten a los iraníes esconderse y llevar a cabo una guerra de guerrillas y usar ataques con drones y artillería. Y luego tienes el desierto, lo que hace que sea muy difícil de cruzar. Así que incluso si los estadounidenses atacaran desde aquí, desde Irak, tendrían que enfrentarse a las montañas. Si atacaran desde Pakistán, por el este, tendrían que enfrentarse a los desiertos. Y si atacaran desde el sur, se toparían con todas estas montañas y además estarías lejos de Teherán, que es al final tu objetivo. Hay muchas conversaciones sobre lo que los estadounidenses están tratando de hacer ahora mismo. El consenso parece ser que los estadounidenses primero quieren controlar el estrecho para aliviar la presión sobre la economía global. Pero como pueden ver en este mapa, primero que nada, el estrecho no es muy ancho y está muy cerca de la costa iraní y las montañas, así que es fácil de atacar desde ahí. Y los iraníes pueden poner minas por todo el estrecho también. Así que lo que todo el mundo nos dice es que una invasión de Irán sería simplemente una idiotez. Al mismo tiempo, los estadounidenses necesitan liberar el estrecho y permitir la navegación marítima para estabilizar la economía global. Ya estamos viendo muchas señales de que Estados Unidos se está preparando para una guerra muy, muy larga. Ya hay 50.000 soldados en el Medio Oriente y muchos de ellos serán desplegados contra Irán.
Pero también hay una carta de Leonard Anderson a los reservistas diciéndoles que debemos prepararnos para desplegarnos, luchar y ganar. Así que no solo han enviado 50.000 soldados al Medio Oriente, sino que se están preparando para llamar a los reservistas también. Esto parece como si Estados Unidos se estuviera preparando para una guerra total. Polymarket es un lugar muy interesante para entender cómo saldrán los eventos globales. Y hay tres indicadores de que, de hecho, viene una guerra, viene una invasión terrestre. Primero que nada, el índice de la pizza de la paz está explotando. ¿Qué significa esto? Significa que en el Pentágono, cuando se están preparando para lanzar una invasión terrestre, necesitan trabajar horas extras y por eso piden pizza. Las entregas de pizza están subiendo. Los bares gay están vacíos. Amén. Cuando la gente no tiene mucho que hacer, sale a citas. Lo último es que la gente está haciendo apuestas grandes de que ocurrirá una invasión terrestre. Se trata de personas que tienen información privilegiada y por eso van a Polymarket y apuestan a que esto pasará, sabiendo que va a pasar. Este tipo apostó $200.000 a que habrá una invasión terrestre y si resulta que sí ocurre, ganará más de $1 millón. Bien, estos son tres indicadores muy buenos de que una invasión terrestre ha sido aprobada y que ocurrirá muy pronto. El propio Donald Trump ha dicho muchísimas cosas. Dijo que, ya saben, si nos vamos del Medio Oriente no es nuestro problema, realmente no nos importa. Y también dice que, oye, OTAN, es tu responsabilidad abrir el estrecho de Hormuz, porque nosotros lo decimos y porque ustedes necesitan el petróleo. Y por supuesto, la OTAN está enojada con Donald Trump porque anteriormente él amenazó con quedarse con Groenlandia. Todo es, Donald Trump es simplemente no planea futuro, porque antes de esta guerra en Irán, donde necesita la ayuda de la OTAN, estaba haciendo enojar a la OTAN, amenazando con tomar Groenlandia. Donald Trump está por todos lados. ¿Verdad? Pero supongamos por un momento que la invasión terrestre sigue adelante. ¿Qué pasaría? Bueno, como predije antes, si una invasión terrestre ocurriera, primero que nada, Estados Unidos perdería esta guerra porque una invasión terrestre fallaría y los iraníes están totalmente preparados para eso. Segundo, si Estados Unidos pierde la guerra, el imperio estadounidense moriría porque serían expulsados del Medio Oriente. Perderían el petrodólar y al dólar estadounidense como moneda de reserva global. Lo tercero es que la economía global colapsaría. Claramente, Donald Trump es el peor presidente en la historia de la humanidad y es un completo bufón, ¿cierto? Pero pongámonos a pensar un poco. Usemos la teoría de juegos y digamos, ¿y si por alguna extraña razón Donald Trump quiere perder esta guerra en Irán? ¿Qué tal si quiere que el imperio estadounidense colapse? ¿Qué tal si Donald Trump quiere destruir la economía global? Entonces, sería un genio, ¿verdad? Porque va a destruir el imperio estadounidense. Pero si realmente quiere destruir el imperio, entonces el hombre es el mejor presidente estadounidense de la historia. Bien, vamos a tener una clase divertida hoy y vamos a argumentar que, de hecho, Donald Trump es un genio, que en realidad todo este caos tiene un propósito, que realmente hay un plan detrás de todo esto. Ese es el argumento que quiero presentarles hoy. Entonces, ¿cuál es el plan que está pasando aquí? Lo primero que hay que notar es que el mundo obtiene el 20% de su petróleo del Medio Oriente. Principalmente va hacia el este de Asia. India obtiene como el 6% de su petróleo del Medio Oriente. Japón obtiene el 75% de su petróleo de ahí. Así que el este de Asia depende muchísimo del petróleo del Medio Oriente. Pero como pueden ver, también va a Europa y luego a los Estados Unidos. Así que el mundo depende del petróleo del CCG. Si esta guerra continúa, si se usan fuerzas terrestres, entonces todo el petróleo del Medio Oriente colapsa y JP Morgan ha salido a decir que para mediados de abril el mundo se quedará sin petróleo. Esto es un desastre para el mundo, pero es mucho más que solo necesidades energéticas. Debido a que Irán está restringiendo el movimiento en el estrecho de Hormuz, estamos viendo 7 grandes escaseces. Sí, sabemos que el petróleo y el GNL se están deteniendo, pero en realidad el problema es mucho peor, porque miren el fosfato, el amonio, el azufre, la urea. Esto es producción de alimentos. Se usa principalmente para fertilizantes. En otras palabras, si esta guerra persiste,
no solo los países se quedarán sin energía, también se quedarán sin comida. Además, miren esto, el helio y el azufre se usan para semiconductores. La producción de semiconductores usa helio y ácido sulfúrico, lo que lleva a la IA. O sea, esta guerra en el Medio Oriente está impactando todo en la economía de mercado. Si esta guerra sigue, la economía global podría colapsar. Pero, de nuevo, estamos asumiendo que Donald Trump es un genio y que todo esto es parte de su gran plan. Entonces, ¿cuál es su plan? Bien, sabemos que hay mucho petróleo en el Medio Oriente, pero el petróleo no es tan raro como la gente piensa. También hay mucho petróleo en Canadá. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Rusia también tiene mucho petróleo. En otras palabras, si el estrecho se cierra, si esta guerra continúa, no significa que el mundo ya no tenga petróleo. Solo significa que el mundo ahora depende mucho más de América del Norte y de Rusia para obtenerlo. Y así la economía global ahora se desplaza hacia América del Norte y hacia Rusia. O sea, Estados Unidos comienza una guerra estúpida en el Medio Oriente que no puede ganar, pero aún así se beneficia, porque ahora el mundo depende mucho más de América del Norte. ¿Por qué es importante Venezuela? Porque Estados Unidos acaba de tomar Venezuela en enero. Y miren, Canadá tiene mucho petróleo y Trump está amenazando con tomar Canadá. Ahora veamos quién necesita el petróleo. Bueno, este mapa te dice que si estás en rojo, consumes más petróleo del que exportas. ¿Y quiénes son estos países? Pues Europa y también el este de Asia y Australia. Sí, entiendo que Donald Trump es un idiota. Entiendo que va a perder su guerra en el Medio Oriente. Entiendo que va a destruir la economía global, pero por alguna extraña razón él se beneficia y Estados Unidos se beneficia porque ahora Europa, China, Japón y Australia dependen mucho más de América del Norte para recursos, comida y energía. Hablemos de comida. El nitrógeno es importante para los fertilizantes. Lo que este mapa te dice es que si estás en azul o azul claro significa que produces más nitrógeno del que necesitas, así que lo exportas. Si no estás en azul, entonces estás un poco amolado. Básicamente esta área, especialmente Europa, ahora necesita más nitrógeno. Antes obtenía mucho nitrógeno y amoníaco del Medio Oriente y ahora, ¿de dónde se ven obligados a sacarlo? De aquí y de aquí. Así que, de nuevo, sé que Donald Trump está perdiendo esta guerra, pero a largo plazo Estados Unidos sale ganando, ¿verdad? Lo último que quiero ver es el agua. El agua es importante porque nos dice qué áreas son las más estables. Básicamente, si tienes mucha agua, eres menos propenso a los conflictos. Pero si no tienes tanta, entonces eres propenso a pelear. Si estás en azul oscuro, estás bien. Si estás en azul claro, tienes muchos problemas. Miramos esta área, América del Norte, bastante estable porque hay muchísima agua dulce. Si miras a Rusia, bastante estable, mucha agua dulce. Pero si eres África, tienes problemas. Si eres Europa, tienes problemas. Si eres el Medio Oriente, tienes problemas. Si eres el sudeste asiático, no tienes tanto problema, pero sí algo. Ya vemos cómo este mapa nos dice dónde estará el futuro. Básicamente Rusia y los Estados Unidos, América del Norte, son las partes más estables del mundo con más recursos y por lo tanto las más resistentes. Pero si vas a África, a Europa, a Medio Oriente o el sudeste asiático, estos son puntos de conflicto. Podemos esperar que estos lugares se vuelvan mucho más inestables con el tiempo. En otras palabras, todo lo que Estados Unidos y Rusia tienen que hacer es mantener la estabilidad y luego exportar recursos a estos lugares. Y adivinen qué, ganan mucho dinero para ellos mismos. De nuevo, entiendo que Donald Trump es un idiota y que esta guerra es estúpida, pero desde una perspectiva de teoría de juegos a largo plazo, Estados Unidos gana con este desastre. Ahora miras este mapa y piensas que China también está bastante bien, ¿verdad? China tiene mucha agua dulce. El problema con China es este. China se asienta sobre mucha agua dulce de la que dependen el sudeste asiático e India. Mucha agua está en la meseta tibetana y fluye hacia abajo. Si hubiera una sequía, usando la teoría de juegos, podemos sospechar que China querría quedarse con el agua para sí misma, ¿verdad? En cuyo caso, el sudeste asiático e India estarían muy enojados. Este es un punto de tensión potencial que tenemos que vigilar. Parece que China es estable, pero las áreas circundantes no, así que China se verá arrastrada a un conflicto.
Vamos a resumir lo que hemos aprendido. Estos son los países con más reservas de petróleo: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Canadá, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Estados Unidos, Rusia. Lo interesante es que esta guerra va a noquear la producción de petróleo de Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos y Kuwait. ¿Y qué queda? Pues quedan Venezuela, Canadá y los Estados Unidos, América del Norte y Rusia. Ahora veamos quién tiene que comprar petróleo. Estados Unidos consume mucho, pero tiene su propio suministro. China necesita importar mucho de lo que consume, como el 75%. India, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Japón, Corea del Sur, Alemania. China, India, Japón y Corea del Sur importan mucho petróleo. ¿Y de dónde lo sacan? Del Medio Oriente. Si no pueden sacarlo de ahí, entonces estos 4 países necesitarán obtener el petróleo, ya sea de Estados Unidos o de Rusia. ¿Y por qué importa esto? Bueno, miren quién posee la mayor cantidad de bonos del tesoro de E-Tribu. Si posees muchos bonos, significa que estás financiando la deuda estadounidense. Estados Unidos tiene ahora 39 billones de dólares en deuda. Eso es mucho dinero. Pero mientras la gente siga comprando deuda y bonos de DEU no es un problema. Es un esquema Ponzi. Veamos quiénes son los mayores poseedores de deuda: Japón, China, Taiwán, Singapur, Hong Kong, India. Todo esto es Asia. Y ya dijimos que Asia necesita mucho petróleo del Medio Oriente. Ahora miremos a otros. El Reino Unido, las Islas Caimán, que básicamente es Europa también. Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Francia, Irlanda, Suiza. Estos países son Europa. ¿Y a dónde dijimos que va la mayoría del petróleo del CCG? A Asia o a Europa. Y ahora, por la estúpida guerra en el Medio Oriente, Asia y Europa se ven obligadas a comprar petróleo de Rusia o de Estados Unidos. Y esto es importante porque antes existía el temor de que estos países dejaran de comprar bonos porque Estados Unidos está demasiado endeudado. La economía estadounidense es demasiado un esquema Ponzi. Había este gran temor de que Europa y Asia se alejaran del dólar hacia el franco suizo o el oro. Ahora, como necesitan fertilizantes y energía de Estados Unidos, el país ya no tiene que preocuparse por su deuda. La deuda de 39 billones no es problema porque el mundo entero depende de América del Norte para los recursos. El esquema puede seguir funcionando. De nuevo, Donald Trump es un idiota, pero es tan estúpido que se ha convertido en un genio. Ahora dirán, espera, pero Donald Trump es un idiota. ¿De dónde sacaría esta idea? Y la respuesta es porque Putin ya demostró que la estrategia funciona en Ucrania. Déjenme mostrarles cómo. Esta es la guerra en Ucrania. El rojo oscuro son áreas donde Rusia está disputando territorio. El rosa son áreas que Rusia quiere ganar. Rusia todavía tiene un largo camino por recorrer y ya llevamos 4 o 5 años en esta guerra, lo que significa que puede durar otros 10 o 20 años. Es un proceso muy lento y es bueno para Rusia. Sé que Rusia está perdiendo muchos soldados y que su economía está sufriendo, pero esta larga guerra de desgaste es buena para ellos. ¿Por qué? Porque primero que nada permite a Rusia industrializar su economía. Permite centrar su economía en la producción de guerra. El rojo, como pueden ver, es la industria total y ha estado subiendo desde que empezó la guerra. La industria en general también ha estado subiendo. Desafortunadamente, las industrias que no están dominadas por lo militar están bajando. Parece que toda la economía rusa está siendo reestructurada para una guerra total, una guerra larga. Y ese es el objetivo. El rosa son industrias militares, el azul son civiles y el rosa domina completamente al azul. La tendencia va en aumento, lo que significa que en unos años Rusia será principalmente una economía de guerra industrializada para producir armas y municiones, específicamente drones. Al principio de la guerra, Rusia dependía de Irán para los drones, pero con el tiempo Rusia empezó a tener su propia producción nacional. Las importaciones de Irán se han mantenido constantes y la producción nacional ha subido muchísimo, lo que nos dice que la economía rusa se está industrializando para drones y se prepara para una guerra muy larga. No solo pueden producir sus propios drones, sino que pueden exportarlos a Irán para luchar contra los estadounidenses. Se preguntarán si Rusia planea pelear guerras siempre.
Y la respuesta es sí. Déjenme explicarles por qué. Esto es algo llamado el Plan de la Tercera Roma. Viene de un libro de 1996, Fundamentos de Geopolítica, de Alexander Dugin, que creo que es uno de los pensadores geopolíticos más brillantes que existen hoy en día. Su argumento es que este momento unipolar de dominio estadounidense va a desaparecer porque se enfoca demasiado en el secularismo, el individualismo y el liberalismo. Y estas ideas rompen la comunidad, son antihumanas. Eventualmente la sociedad occidental colapsará porque sus valores son aborrecibles y cuando colapse esto le dará la oportunidad a Moscú de convertirse en la tercera Roma. Hablaremos más de esto después. But lo brillante de Dugin es que reconoce que cuando el mundo colapse, todo lo que Rusia tiene que hacer es mantenerse estable y resistente. Mientras se mantenga unida y cohesionada, estará bien. Porque a medida que este orden global y la economía colapsen, todas las demás sociedades enfrentarán un colapso eterno, como Estados Unidos. Él predice una guerra civil en Estados Unidos entre la izquierda y la derecha, predice el colapso de China, del Medio Oriente y de Europa. Todos estos lugares están colapsando. Básicamente, si eres el pilar principal de la economía global, eres mucho más susceptible al colapso que si no lo eres. Lo que dice Dugin es que la estrategia es que Rusia necesita mantenerse coherente, necesita defender su territorio y unificar a su gente a través del nacionalismo y la religión. Y luego Rusia tiene que encontrar aliados que apoyen su visión, y estos aliados podrían incluir a Japón, Vietnam, India e Irán. Al combinar sus fuerzas, se convierten en un bloque comercial por sí mismos. Esta es una era de armas nucleares. No quieres ir a la guerra entre ustedes, pero también es una era de colapso. Así que, mientras seas capaz de mantenerte coherente y defender tus fronteras, saldrás adelante. Esa es la idea de moverse hacia la guerra, porque la guerra tiene el poder de unificar la imaginación y las creencias de la gente en tu nación. Usar la guerra para aumentar el nacionalismo y la religión de tu sociedad, lo que te permitirá capear mejor la tormenta. Esa es la gran visión de Dugin y, en mi opinión, tiene toda la razón. Rusia se mueve hacia esto invadiendo Ucrania. La invasión no fue una respuesta a la OTAN. Fue para implementar esta visión de la creación de la Tercera Roma para permitir que Rusia sobreviva al colapso del orden global mejor que nadie. Al tomar Ucrania, ahora controlas un tercio de los carbohidratos del mundo y mucha de su energía. Una vez que controlas Ucrania y el Mar Negro, puedes exportar tu energía y tu comida a África, al Medio Oriente, a Europa y a Asia. Esa es la gran visión de Rusia. Y de nuevo, tiene mucho sentido. El mundo está colapsando y tienes que construir una fortaleza, ser autosuficiente para aguantar la tormenta. Dado esto, Estados Unidos piensa que puede hacer lo mismo. El gran plan para Estados Unidos es algo llamado el Tecnato. Es algo de lo que hablaremos más adelante, pero primero quiero presentarles esta idea. El Tecnato es muy simple, es la idea de que sí, el mundo va hacia el caos, pero América del Norte es autosuficiente. Estos últimos meses, Donald Trump ha estado buscando pelea con Dinamarca por Groenlandia, ha estado amenazando a Canadá, a México, a Colombia, está tomando Venezuela, amenazando a Cuba, a Honduras, a Nicaragua. ¿Por qué hace esto? Porque todos son parte de la gran visión de la Gran América del Norte. Lo que Peter Hegseth llama la Gran América del Norte, el Tecnato. Esto es una respuesta a la tercera Roma de Moscú. Si Moscú va a construir esta gran alianza para aguantar la tormenta, Estados Unidos no tiene más remedio que construir también esta gran alianza para protegerse en lo que viene. Lo que Donald Trump ha reconocido es que Putin tiene razón. El mundo está colapsando. No hay nada que podamos hacer para salvar al mundo. Así que vamos a acelerarlo de una manera que permita a Estados Unidos beneficiarse de este colapso. Al colapsar el Medio Oriente, haces que Asia y Europa dependan de las exportaciones de energía y fertilizantes de América del Norte. Y esto te da los recursos y la motivación para crear el Tecnato, esta economía autosuficiente. ¿Tiene sentido? Bien, vamos a resumir. El 11 de septiembre de 1991, George H.W. Bush responde a la caída del muro de Berlín y al colapso de la Unión Soviética con una frase llamada el nuevo orden mundial. Hay tres pilares principales en la idea del nuevo orden mundial.
El primero es que Estados Unidos se convertirá en la capital financiera del mundo. Deslocalizaremos los recursos y la fabricación a otros lugares y nos enfocaremos principalmente en las finanzas, haciendo de Wall Street el centro del mundo. La otra idea es el multiculturalismo secular. El mundo está dividido, pero lo que puede unir a todos es el amor al dinero y al consumismo. Si nos enfocamos en ganar dinero y comprar cosas, el mundo estará siempre en paz. Tenemos que dejar ir las fronteras, la comunidad y la identidad para enfocarnos en el consumo. La última idea es la dominación global, donde para que ocurra el comercio global, Estados Unidos proporcionará seguridad para todos. Nadie tiene que pelear más porque Estados Unidos garantizará la paz global. Si alguien se levanta para desafiar este orden, la Pax Americana, entonces Estados Unidos irá a destruirlo. Estos son los tres pilares del nuevo orden mundial anunciados por Bush en 1991. El orden mundial de Trump es una respuesta a esto. Básicamente lo que Trump dice es ¿por qué debería Estados Unidos pagar por la defensa de otras naciones? ¿Por qué tenemos que ser el consumidor de último recurso para todos? ¿Por qué los estadounidenses pagan por todo para que los europeos tengan su bienestar y sus pensiones? Todo el mundo se aprovecha de Estados Unidos y eso nos está destruyendo. Así que cambiemos el nuevo orden por el orden mundial de Trump. ¿Y cómo se hace eso? Cambias el enfoque de las finanzas a los recursos y la fabricación. Básicamente, crees que el mundo va a una guerra permanente y por eso proporcionas los recursos y la fabricación para facilitar esta guerra mundial. Mientras tanto, Estados Unidos se convierte en una fortaleza, puede esconderse detrás de su protección y estar resguardado por dos océanos, ¿verdad? Esto tiene sentido. El multiculturalismo no funciona. Lleva a estupideces como las políticas woke o el transgenerismo. Enfoquémonos en lo que nos hace sentir orgullosos de ser estadounidenses, que es el nacionalismo cristiano, nuestro amor por nuestra nación y Dios. No más multiculturalismo, no más inmigración, no más fronteras abiertas. Enfoquémonos en ser nacionalistas cristianos. Amor a los Estados Unidos, amor al cristianismo. Y la última idea es, ¿por qué debería Estados Unidos pagar para proteger al mundo? Al diablo con la Pax Americana. Hagamos MAGA. ¿Qué es MAGA? Es el rejuvenecimiento nacional. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez, reconstruyendo la industria manufacturera y explotando los recursos infinitos que Dios nos dio. Entiendo que Trump es un idiota. Ha lanzado a Estados Unidos a esta guerra estúpida en el Medio Oriente y ha hecho enojar a la OTAN y a todos los aliados. Pero si el objetivo era destruir el imperio estadounidense y la economía global para reconstruir el país en beneficio de los estadounidenses, entonces Trump es un genio. Podría pasar a la historia como el mejor presidente de Estados Unidos. ¿Alguna pregunta? Sí, mencionaste que Trump o Putin piensan que el mundo colapsará inevitablemente. ¿Pero por qué? Si esta guerra de Ucrania o la de Irán no ocurrieran, ¿cómo colapsaría la economía mundial? Esa es una muy buena pregunta. Tanto Putin como Trump saben que el mundo colapsará. Y la pregunta es, ¿cómo lo saben? La respuesta es porque es obvio. Durante mucho tiempo, lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue prestar dinero a Europa y Japón para que pudieran comprar productos manufacturados de Estados Unidos. Esto fue bueno para Estados Unidos porque creó muchos empleos y los estadounidenses eran productivos, pero con el tiempo los estadounidenses se volvieron muy perezosos e hicieron que los europeos y los japoneses hicieran el trabajo, específicamente Alemania. Y luego Estados Unidos empezó a ser el consumidor y a gastar más dinero del que ganaba. Antes ganaba más de lo que gastaba y prestaba ese dinero. Pero con el tiempo esto se invirtió. Y luego lo que pasó fue que Estados Unidos trasladó su fabricación a China. China dijo, déjame hacer todo el trabajo por ti, lo haré muy barato y te prestaré el dinero para hacerlo. Lo que está pasando es que Estados Unidos se está volviendo perezoso, endeudado y corrupto, porque el mundo entero estaba básicamente trabajando para Estados Unidos por muy poco dinero. Así que los estadounidenses apenas tienen que trabajar. Esto llevó a una desigualdad masiva que llevó a la corrupción política y a una oligarquía. No piensen en Estados Unidos como una democracia, sino como una oligarquía. Y cuando eso sucede, cuando solo unos pocos se benefician del sistema, entonces el pueblo estadounidense se enoja mucho. Y por eso eligieron a Donald Trump. ¿Y por qué fue elegido? Porque entendió intuitivamente que este sistema no funciona. No puede sostenerse, no puede ser estable por mucho tiempo.
va a colapsar eventualmente. La pregunta entonces es, ¿cuándo colapsará y quién se beneficiará del colapso? Y Donald Trump piensa, bueno, vamos a controlar el colapso para que mis amigos y yo nos beneficiemos al máximo. Donald Trump tiene dos grupos de amigos. Los primeros son los cristianos evangélicos, básicamente los fanáticos que apoyan a Israel, y también la gente de la IA de Silicon Valley. Aprendemos sobre la idea de la sobreproducción de élites. A medida que la sociedad decae, las élites empiezan a competir entre ellas por los recursos. Ahora mismo la élite es la gente de las finanzas y la nueva élite son los de la inteligencia artificial. Es algo que discutiremos más adelante, pero les presento la idea. Básicamente, Estados Unidos es un castillo de naipes, un esquema Ponzi, corrupto, desigual y en decadencia. Se va a desmoronar tarde o temprano. La pregunta es, ¿cómo gestionas esa decadencia? ¿Cómo controlas ese declive de una manera que te permita a ti y a tus amigos beneficiarse más? Por eso Donald Trump empezó esta guerra en el Medio Oriente, porque al empezar esta guerra estás acelerando el proceso de decadencia en Estados Unidos. Y por lo tanto, eres capaz de ayudar a transformar a Estados Unidos de una economía basada en las finanzas a una basada en la exportación de recursos y la fabricación. ¿Tiene sentido? ¿Alguna otra pregunta? Tengo una última sobre las explicaciones de esta guerra. Antes la explicamos desde perspectivas religiosas. ¿Cómo se conecta eso con lo de hoy? Esa es una muy buena pregunta. Lo que hay que entender sobre la guerra es que hay diferentes factores en juego. Antes entramos en el factor escatológico. Ahora les explico lo geopolítico o económico. Pero también está lo histórico o la soberbia. Y lo que deben reconocer sobre la historia es que a menudo las tres cosas convergen. ¿Qué es la religión? La religión es una memoria, un recuerdo perdido de nuestro pasado antiguo contado a través de mitos e historias. Hay verdad en la religión porque basa muchas de sus ideas en la experiencia personal o la historia de hace miles de años y la geopolítica y la economía impulsan las fuerzas históricas. De otra manera, a menudo todos estos factores están alineados. Es algo de lo que hablaremos más adelante. ¿Y por qué miro diferentes factores o vectores? La respuesta es porque hago predicciones. Y si soy capaz de analizar un evento usando la escatología, la geopolítica y la historia y se alinean, entonces puedo hacer una predicción bastante precisa. No sé cuándo pasará, pero estoy seguro de que este evento ocurrirá. ¿Tiene sentido? Genial. Muy bien. Continuaremos con esto la próxima semana.